Ven, sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 16. Pascua de Resurrección. Lección asignada del 11 al 17 de abril de 2022, titulado Destruiré a la muerte para siempre. Al leer y meditar sobre la expiación del Salvador esta semana, anote sus pensamientos y sentimientos acerca de su sacrificio en su diario o en los espacios que se proporcionan en esta reseña. Anote sus impresiones a continuación. La vida de Jesucristo es fundamental para toda la historia de la humanidad. Así lo declara el Cristo viviente, el testimonio de los apóstoles. ¿Qué significa eso? En parte, ciertamente, significa que la vida del Salvador influye en el destino eterno de todo ser humano que haya vivido o que vivirá. También podría decirse que la vida y la misión de Jesucristo, que culminan en su resurrección aquel primer domingo de Pascua, conectan a todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Quienes nacieron antes de Cristo miraron anhelosamente con fe hacia Él, y quienes nacieron después miraron en retrospectiva y con fe hacia Él. Al leer los relatos y las profecías del Antiguo Testamento, jamás vemos el nombre de Jesucristo, pero sí vemos la evidencia de la fe de los creyentes de antaño en su Mesías y Redentor, y el anhelo que sentían por Él. De modo que nosotros, a quienes se nos invita a recordarlo a Él, podemos sentir el vínculo con quienes lo esperaban a Él, pues ciertamente Jesucristo ha llevado la iniquidad de todos nosotros, y en Cristo todos serán vivificados. Como subtítulo: el Antiguo Testamento testifica del sacrificio expiatorio del Salvador. Muchos pasajes del Antiguo Testamento señalan al ministerio y al sacrificio expiatorio del Salvador. A continuación se presenta una tabla que enumera algunos de dichos pasajes y los compara con pasajes del Nuevo Testamento. A continuación se leerá en el Antiguo Testamento Zacarías capítulo 9, el versículo 9, donde se menciona: Alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto se puede comparar en el Nuevo Testamento a Mateo, capítulo 21, los versículos del 1 al 11, los cuales escucharemos a continuación. Y cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, entonces Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está delante de vosotros, y enseguida hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Ahora leeremos en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, en el capítulo 11, los versículos del 12 al 13,
que dicen lo siguiente. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalas al alfarero, hermoso precio con que me has preciado. Y tomé los 30 piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová, al alfarero. Esto se puede comparar en el Nuevo Testamento a Mateo, capítulo 26, los versículos del 14 al 16, los cuales dicen lo siguiente. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le pesaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ahora leeremos en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, el versículo 4, donde se menciona. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Esto se puede comparar a Mateo capítulo 8, el versículo 16 y 17, así como también en el capítulo 26, los versículos del 36 al 39. A continuación se leerá Mateo capítulo 8, los versículos del 16 al 17, que dicen lo siguiente. Y cuando era ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó fuera a los demonios con su palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Ahora leeremos en el libro de Mateo, en el capítulo 26, los versículos del 36 al 39, que dicen lo siguiente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, mientras voy allí y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora leeremos en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, el versículo 7, donde se menciona. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, así no abrió su boca. Esto se compara en el Nuevo Testamento a Marcos capítulo 14, los versículos del 60 al 61, que dicen lo siguiente. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿No respondes nada? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Ahora leeremos en el libro de Salmos, en el Salmo 22, el versículo 16, donde se menciona. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Esto se compara en el Nuevo Testamento a Juan capítulo 19, los versículos del 17 al 18, así como también en el capítulo 20, los versículos del 25 al 27. A continuación se leerá Juan capítulo 19, los versículos del 17 al 18, que dicen lo siguiente. Y Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio.
Ahora leeremos en el libro de Juan, en el capítulo 20, los versículos del 25 al 27, que dicen lo siguiente. Le dijeron pues los otros discípulos: Hemos visto al Señor. Y él les dijo: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y dijo: Paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acércate acá tu mano, y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora leeremos en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, el Salmo 22, el versículo 18, donde se menciona: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Esto se compara en el Nuevo Testamento a Mateo, capítulo 27, el versículo 35, donde se menciona: Y después que lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus ropas, echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: Se repartieron mis ropas, y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora leeremos en el Antiguo Testamento, el Salmo 69, el versículo 21, donde se menciona: Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto se compara en el Nuevo Testamento al libro de Mateo, capítulo 27, los versículos del 34 al 48, que dicen lo siguiente: Le dieron de beber vinagre, mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y enseguida, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio de beber. Ahora leeremos en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, el Salmo 118, el versículo 22, donde se menciona: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esto se puede comparar en el Nuevo Testamento a Mateo, capítulo 21, el versículo 42, donde se menciona: Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, ¿y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Ahora leeremos en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 53, los versículos 9 y 12, que dicen lo siguiente: Y él dispuso con los inicuos su sepultura, y con el rico fue en su muerte, aunque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos, e intercedido por los transgresores. Esto se puede comparar en el Nuevo Testamento a Mateo, capítulo 27, los versículos del 57 al 60, así como también en Marcos, capítulo 15, los versículos del 27 al 28. A continuación se leerá Mateo, capítulo 27, los versículos del 57 al 60, que dicen lo siguiente: Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de haber hecho rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Ahora leeremos en el libro de Marcos, en el capítulo 15, los versículos del 27 al 28, que dicen lo siguiente:
Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y con los inicuos fue contado. Ahora leeremos en el libro de Isaías, en el capítulo 25, el versículo 8, donde se menciona: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Esto se puede comparar en el Nuevo Testamento a Marcos, capítulo 16, los versículos del 1 al 6, así como también en Lucas, capítulo 24, el versículo 6. A continuación se leerá Marcos, capítulo 16, los versículos del 1 al 6, que dicen lo siguiente: y cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro recién salido el sol, y decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron la piedra ya removida, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. He aquí el lugar en donde le pusieron. Ahora leeremos en el libro de Lucas, en el capítulo 24, el versículo 6, donde se menciona: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ahora leeremos en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el capítulo 12, el versículo 2, donde se menciona: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y desprecio perpetuo. Esto se puede comparar en el Nuevo Testamento a Mateo, capítulo 27, los versículos del 52 al 53, que dicen lo siguiente: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad, y se aparecieron a muchos. Medite a continuación. Al leer acerca de estos versículos, ¿qué impresiones recibe acerca del Salvador? Medite brevemente. Las profecías y enseñanzas sobre el Salvador son aún más abundantes y claras en el libro de Mormón. Para ello, leeremos los siguientes pasajes. A continuación se leerá en 1 Nefi, en el capítulo 11, los versículos del 31 al 33, que dicen lo siguiente: y de nuevo me habló diciendo: mira, y miré, y vi al Cordero de Dios que iba entre los hijos de los hombres, y vi a multitudes de personas que estaban enfermas y afligidas con toda clase de males, y con demonios, y con espíritus impuros. Y el ángel me habló y me mostró todas estas cosas, y fueron sanadas por el poder del Cordero de Dios, y los demonios y los espíritus inmundos fueron echados fuera. Y aconteció que me habló otra vez el ángel diciendo: mira, y miré, y vi al Cordero de Dios, y que el pueblo lo apresó. Sí, vi que el Hijo del sempiterno Dios fue juzgado por el mundo, y yo vi, y doy testimonio. Y yo, Nefi, vi que fue levantado sobre la cruz y muerto por los pecados del mundo. Ahora leeremos en 2 Nefi, en el capítulo 25, el versículo 13, donde se menciona: he aquí, lo crucificarán, y después de ser puesto en un sepulcro por el espacio de 3 días, se levantará de entre los muertos, con sanidad en sus alas.
y todos los que crean en su nombre serán salvos en el reino de Dios. Por tanto, mi alma se deleita en profetizar concerniente a él, porque he visto su día, y mi corazón magnifica su santo nombre. Ahora leeremos en el libro de Mosía, en el capítulo 3, los versículos del 2 al 11, que dicen lo siguiente. Y las cosas que os diré me han sido reveladas por un ángel de Dios. Y me dijo, despierta, y desperté, y he aquí que él estaba ante mí. Y me dijo, despierta, y oye las palabras que te voy a decir, pues he aquí vengo a declararte alegres nuevas de gran gozo. Porque el Señor ha oído tus oraciones, y ha juzgado en cuanto a tu rectitud, y me ha enviado para declarártelas, a fin de que te regocijes, y para que las declares a los de tu pueblo, a fin de que ellos también se llenen de gozo. Porque he aquí que viene el tiempo, y no está muy distante, en que con poder el Señor omnipotente que reina, que era y que es de eternidad en eternidad, descenderá del cielo entre los hijos de los hombres, y morará en un tabernáculo de barro, e irá entre los hombres efectuando grandes milagros, tales como sanar a los enfermos, levantar a los muertos, hacer que los cojos anden, y que los ciegos reciban su vista, y que los sordos oigan, y curar toda clase de enfermedades. Y echará fuera los demonios, o los malos espíritus que moran en el corazón de los hijos de los hombres. Y he aquí, sufrirá tentaciones, y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro. Tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio. Y su madre se llamará María. Y he aquí, Él viene a los suyos, para que la salvación llegue a los hijos de los hombres mediante la fe en su nombre, y aún después de todo esto, lo considerarán como hombre, y dirán que está endemoniado, y lo azotarán, y lo crucificarán. Y al tercer día resucitará de entre los muertos. Y he aquí se presenta para juzgar al mundo. Y he aquí, todas estas cosas se hacen para que descienda un justo juicio sobre los hijos de los hombres. Pues he aquí, y también su sangre expía los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán, que han muerto sin saber la voluntad de Dios concerniente a ellos, o que han pecado por ignorancia. Medite a continuación. ¿Cómo se fortalece su fe? Mediante los pasajes que se leyeron en este bloque de lectura. Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, puedo hallar paz y gozo a través de la expiación del Salvador. A lo largo de los tiempos, Jesucristo, mediante su sacrificio expiatorio, ha ofrecido paz y gozo a todos los que vienen a Él. Si lo desea, se recomienda estudiar los siguientes pasajes de las Escrituras que testifican de la paz y el gozo que Él ofrece. Y al hacerlo, piense en cómo puede recibir la paz y el gozo que Él brinda. A continuación se leerá en el libro de Salmos, el Salmo 16, los versículos del 8 al 11, que dicen lo siguiente. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Se alegra por tanto mi corazón, y se regocijan mis entrañas. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Deleites en tu diestra para siempre. Ahora leeremos en el libro de Salmos, el Salmo 30, los versículos del 2
al 5, que dicen lo siguiente. Oh Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la fosa. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y dad gracias por la memoria de su santidad. Porque por un momento será su furor, mas en su favor está la vida. Por la noche durará el llanto, y a la mañana vendrá la alegría. A continuación escucharemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, el capítulo 12. Y dirás en aquel día: Te alabaré, oh Jehová, pues aunque te enojaste conmigo, tu ira se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Por tanto, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: Alabad a Jehová, aclamad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras, recordad que su nombre es exaltado. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Da voces y canta, oh moradora de Sión, porque el Santo de Israel es grande en medio de ti. Ahora leeremos en el libro de Isaías, en el capítulo 25, los versículos del 8 al 9, que dicen lo siguiente. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, le hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ahora leeremos en el libro de Isaías, en el capítulo 40, los versículos del 28 al 31, que dicen lo siguiente. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga? Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes ciertamente caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora leeremos en el libro de Juan, en el capítulo 14, el versículo 27, donde se menciona: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora leeremos en el libro de Juan, en el capítulo 16, el versículo 33, donde se menciona: Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá en el libro de Alma, en el capítulo 26, los versículos del 11 al 22, que dicen lo siguiente. Pero Amón le dijo: No me jacto de mi propia fuerza ni en mi propia sabiduría, mas he aquí, mi gozo es completo. Sí, mi corazón rebosa de gozo, y me regocijaré en mi Dios. Sí, yo sé que nada soy. En cuanto a mi fuerza soy débil. Por tanto, no me jactaré de mí mismo, sino que me gloriaré en mi Dios, porque con su fuerza puedo hacer todas las cosas. Sí, he aquí que hemos obrado muchos grandes milagros en esta tierra, por los cuales alabaremos su nombre para siempre jamás. He aquí, a cuántos miles de nuestros hermanos ha librado él de los tormentos del infierno, y se sienten movidos a cantar del amor redentor. Y esto por el poder de su palabra que está en nosotros. Por consiguiente, ¿no tenemos mucha razón para regocijarnos? Sí,
tenemos razón de alabarlo para siempre, porque es el más alto Dios, y ha soltado a nuestros hermanos de las cadenas del infierno. Sí, se hallaban rodeados de eternas tinieblas y destrucción, mas he aquí, Él los ha traído a su luz eterna, sí, a eterna salvación, y los circunda la incomparable munificencia de su amor. Sí, y hemos sido instrumentos en sus manos para realizar esta grande y maravillosa obra. Por lo tanto, gloriémonos. Sí, nos gloriaremos en el Señor. Sí, nos regocijaremos porque es completo nuestro gozo. Sí, alabaremos a nuestro Dios para siempre. He aquí, ¿quién puede gloriarse demasiado en el Señor? Sí, ¿y quién podrá decir demasiado de su gran poder, y de su misericordia, y de su longanimidad para con los hijos de los hombres? He aquí, os digo que no puedo expresar ni la más mínima parte de lo que siento. ¿Quién se hubiera imaginado que nuestro Dios fuera tan misericordioso como para sacarnos de nuestro estado terrible, pecaminoso y corrompido? He aquí, salimos aún con ira, con potentes amenazas para destruir su iglesia. ¿Por qué entonces no nos entregó a una terrible destrucción? Sí, ¿por qué no dejó caer la espada de su justicia sobre nosotros y nos condenó a la desesperación eterna? Oh, casi se me va el alma, por así decirlo, cuando pienso en ello. He aquí, Él no ejerció su justicia sobre nosotros, sino que en su gran misericordia nos ha hecho salvar ese sempiterno abismo de muerte y de miseria para la salvación de nuestras almas. Y he aquí, hermanos míos, ¿qué hombre natural hay que conozca estas cosas? Os digo que no hay quien conozca estas cosas sino el compungido. Sí, al que se arrepiente y ejerce la fe y produce buenas obras y ora continuamente sin cesar, a éste le es permitido conocer los misterios de Dios. Sí, a éste le será permitido revelar cosas que nunca han sido reveladas. Sí, y a éste le será concedido llevar a miles de almas al arrepentimiento, así como a nosotros se nos ha permitido traer a estos nuestros hermanos al arrepentimiento. Medite a continuación. ¿Cómo puede usted recibir la paz y el gozo que Jesucristo brinda? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Fortalecidos por la expiación de Jesucristo, por el elder Dallin H. Oaks, en aquel momento como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2015, el cual escucharemos a continuación. Durante la vida terrenal, la certeza que tenemos es la carga de la muerte y del pecado. La expiación de Jesucristo compensa esos dos aspectos seguros de la vida terrenal. Sin embargo, además de la muerte y del pecado, afrontamos muchos otros desafíos a lo largo de la vida mortal. Gracias a esa misma expiación, nuestro Salvador puede proporcionarnos la fortaleza necesaria para superar esos desafíos terrenales. Ese es mi tema hoy. La mayoría de los relatos de las Escrituras sobre la expiación hablan de que el Salvador rompió las ligaduras de la muerte y sufrió por nuestros pecados. En su sermón registrado en el Libro de Mormón, Alma enseñó esos principios fundamentales, pero además nos proporcionó las declaraciones más claras de las Escrituras de que el Salvador también sufrió los dolores, las enfermedades y los padecimientos de todo su pueblo. Alma describió esa parte de la expiación del Salvador diciendo: «Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase». Y esto para que se pueda cumplir la palabra que dice: «Tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo». Piensen en eso. En la expiación,
el Salvador sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase. Como explicó el presidente Boyd K. Packer, y cito, Él no tenía ninguna deuda que pagar, no había cometido ningún mal. No obstante, la suma de toda la culpa, la tristeza y el pesar, el dolor y la humillación, todos los tormentos mentales, emocionales y físicos que el hombre ha conocido, todo lo sufrió Él. ¿Por qué sufrió Él esos desafíos terrenales de toda clase? Alma explicó también, y sus enfermedades tomará Él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. Por ejemplo, el apóstol Pablo declaró que gracias a que el Salvador padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. De forma similar, el presidente James E. Faust enseñó, dado que el Salvador ha padecido todo lo imaginable que nosotros podemos sentir o experimentar, Él puede ayudar a los débiles a fortalecerse. Nuestro Salvador padeció y sufrió la plenitud de todos los desafíos terrenales según la carne, a fin de que, según la carne, supiera cómo socorrer, lo cual significa prestar auxilio o ayuda a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. Por consiguiente, Él conoce nuestros problemas, dolores, tentaciones y sufrimientos, porque por voluntad propia los padeció todos como parte esencial de su expiación. Gracias a ello, la expiación lo faculta para socorrernos, para darnos la fortaleza a fin de soportarlo todo. Aunque la enseñanza de Alma en el capítulo 7 constituye la más clara de todos los pasajes de las Escrituras, en cuanto a ese poder fundamental de la expiación, también se enseña sobre ella en todas las Escrituras. Al principio de su ministerio, Jesús explicó que Él fue enviado a sanar los quebrantados de corazón. En la Biblia leemos a menudo que Él sanaba al pueblo de sus enfermedades. En el libro de Mormón está registrado que Él sanó a todos los que padecían cualquier aflicción. En el Evangelio según Mateo se explica que Jesús sanaba al pueblo para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías enseñó que el Mesías llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Isaías también enseñó sobre cómo Él nos fortalece. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré. Es por eso que cantamos: pues ya no temáis y escudo seré, que soy vuestro Dios y socorro tendréis, y fuerza, y vida, y paz os daré, y salvos de males vosotros seréis. Al referirse a algunos de sus propios desafíos de la vida mortal, el apóstol Pablo escribió: todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Así vemos que gracias a su expiación, el Salvador tiene el poder de socorrer, de ayudar en cada dolor y aflicción de la vida terrenal. A veces su poder sana una dolencia, pero las Escrituras y nuestras experiencias nos enseñan que a veces Él nos socorre o nos ayuda, dándonos la fuerza o la paciencia para soportar nuestras dolencias. ¿Cuáles son esos dolores, aflicciones y enfermedades mortales que nuestro Salvador sintió y sufrió? Tarde o temprano, todos sufrimos dolores, aflicciones y enfermedades. Aparte de lo que sufrimos,
a causa de nuestros pecados. La vida terrenal está llena de problemas, dolores y sufrimientos. Nosotros y nuestros seres queridos padecemos enfermedades. En algún momento todos sentimos dolor a raíz de lesiones traumáticas o de otras dificultades de carácter físico o mental. Todos sufrimos y lamentamos la muerte de un ser querido. Todos enfrentamos el fracaso en las responsabilidades personales, las relaciones familiares o en los empleos. Si un cónyuge o un hijo rechaza lo que sabemos que es cierto y se aleja del camino de la rectitud, sentimos un dolor particularmente estresante, igual que el del padre del hijo pródigo en la memorable parábola de Jesús. Como declaró el salmista, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le libra Jehová. Así, nuestros himnos contienen esta promesa verdadera: no hay pesar en la tierra que el cielo no pueda curar. Lo que nos cura es nuestro Salvador y la expiación. Para los adolescentes, la sensación de rechazo es particularmente dolorosa cuando otros jóvenes parecen gozar de relaciones y actividades felices y de forma deliberada los excluyen. Los prejuicios raciales y étnicos causan otro tipo de rechazos dolorosos en jóvenes y adultos. En la vida hay muchos otros desafíos como la falta de empleo y otros reveses de nuestros planes. Hablo de las dolencias terrenales que no son causadas por nuestros pecados. Algunas personas nacen con discapacidades físicas o mentales que les ocasionan sufrimientos y dificultades a ellos y a quienes los aman y cuidan. Para muchos, la enfermedad de la depresión es dolorosa y los deshabilita permanentemente. Otra aflicción dolorosa es la condición de no estar casado. Aquellos que se encuentran en esta situación deben recordar que nuestro Salvador también sufrió este tipo de dolores y que, por medio de su expiación, Él nos brinda la fuerza para soportarlos. Pocas discapacidades son más agobiantes para nuestra vida temporal o espiritual que las adicciones. Es probable que algunas de ellas, como la adicción a la pornografía o a las drogas, hayan sido causadas por conductas pecaminosas. Aunque la persona se haya arrepentido de tal conducta, puede que la adicción permanezca. Esa cadena incapacitante también puede ser aliviada mediante la fortaleza firme que brinda el Salvador. Y lo mismo sucede con el gran desafío que experimentan aquellos enviados a la cárcel por delitos cometidos. En una carta reciente se testifica de la fuerza que se puede recibir aún en esas circunstancias. Y cito: «Sé que nuestro Salvador camina por estos pasillos, y a menudo he sentido el amor de Cristo dentro de las paredes de esta cárcel». Me encanta el testimonio de nuestra poetisa y amiga Emma Lou Thain. En palabras que ahora cantamos en un himno, ella escribió: «¿Dónde hallo solaz? ¿Dónde el alivio? Cuando mi llanto nadie puede calmar, cuando muy triste estoy o enojado y me aparto, cuando la pena es tal que languidezco, cuando las causas busco de mi dolor, ¿dónde hallo a un ser que me consuele? ¿Quién puede comprender? Nuestro Señor. ¿Quién puede comprender? Él, solo el único. ¿Quién puede ser socorrido y fortalecido por medio de la expiación de Jesucristo? Alma enseñó que el Salvador tomaría sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo y socorrería a los de su pueblo. Alma pregunta:
O tal vez nosotros podemos preguntar a las palabras de Alma, ¿quiénes son su pueblo en esta promesa? ¿Son todos los seres mortales? ¿Todos los que disfrutan de la realidad de la resurrección mediante la expiación? ¿O son solo aquellos siervos electos que reúnen los requisitos mediante ordenanzas y convenios? En las Escrituras, la palabra pueblo tiene muchos significados. El significado más apropiado respecto a la enseñanza de que el Salvador socorrerá a los de su pueblo es el que Alma empleó cuando más adelante enseñó que Dios se acuerda de todo el pueblo, sea cual fuere la tierra en que se hallaren. Lo mismo quisieron decir los ángeles cuando anunciaron el nacimiento de Jesús, nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Debido a su experiencia expiatoria en la vida terrenal, el Salvador puede consolar, sanar y fortalecer a todos, hombres y mujeres de todas partes. Pero creo que lo hace solamente con aquellos que lo busquen y pidan su ayuda. El apóstol Santiago enseñó: humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Nos hacemos merecedores de esa bendición si creemos en Él y oramos para pedir su ayuda. Hay millones de personas temerosas de Dios que oran a Él para que las libre de sus aflicciones. El Salvador ha revelado que Él descendió debajo de todo, como enseñó el elder Neal Maxwell, y lo cito: habiendo descendido debajo de todo, Él comprende perfecta y personalmente la gama completa de los sufrimientos humanos. Podríamos decir entonces que habiendo descendido debajo de todo, Él está en una posición perfecta para levantarnos y darnos la fuerza que necesitamos para soportar nuestras aflicciones. Solo tenemos que pedir. Muchas veces, en la revelación moderna, el Señor declara: por consiguiente, si me pedís, recibiréis. Y si llamáis, se os abrirá. En efecto, debido a su amor cabal, nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo escuchan y contestan apropiadamente las oraciones de todos los que los busquen con fe. Como escribió el apóstol Pablo, esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Sé que estas cosas son verdaderas. La expiación del Salvador hace más que garantizarnos la inmortalidad mediante una resurrección universal y brindarnos la oportunidad de ser limpios del pecado por medio del arrepentimiento y del bautismo. Su expiación también brinda la oportunidad de acudir a Él, quien ha sufrido todas las dolencias de la vida terrenal, para darnos la fuerza a fin de sobrellevar las cargas de esta vida. Él conoce nuestras angustias y desea ayudarnos. Así como el buen samaritano, cada vez que nos encuentra lastimados a la orilla del camino, Él venda nuestras heridas y nos cuida. El poder sanador y fortalecedor de Jesucristo y de su expiación es para todos los hombres que la pidamos. De ello testifico. Y también testifico de nuestro Salvador, que hace todo esto posible. Un día todas esas cargas de la vida terrenal se acabarán y ya no habrá más dolor. Ruego que todos entendamos la esperanza y la fortaleza que brinda la expiación del Salvador, la promesa de la inmortalidad, la oportunidad de la vida eterna y la fortaleza sustentadora que podemos recibir si tan solo pedimos. En el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el mensaje Cristo, la luz que resplandece en las tinieblas, por la hermana Sharon Eubank, en aquel entonces primera consejera de la Presidencia General de Sociedad de Socorro. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2019, el cual escucharemos a continuación. Mi oficina en el edificio de la Sociedad de Socorro tiene una vista perfecta del templo y cada noche con exactitud las luces del templo se encienden al atardecer, por lo que el templo es un faro constante y tranquilizador afuera de mi ventana.
Una noche mi oficina estaba poco iluminada. Al bajar el sol y al mirar por la ventana, el templo estaba oscuro, porque las luces no se habían encendido, y de repente me sentí triste, debido a que no podía ver las torres del templo que veía todas las noches durante años. Ver oscuridad donde esperaba ver luz me recordó que una de las necesidades que tenemos a fin de progresar es mantenernos conectados a nuestra fuente de luz, Jesucristo, porque Él es la fuente de nuestro poder, la luz y la vida del mundo. Sin una fuerte conexión a Él, comenzamos a morir espiritualmente. Y sabiendo eso, Satanás intenta explotar las presiones mundanas que todos afrontamos. Él trabaja para atenuar nuestra luz, poner la conexión en cortocircuito, cortar el suministro de energía y dejarnos solos en la oscuridad. Esas presiones son comunes en la vida terrenal, pero Satanás trabaja con esmero para aislarnos y decirnos que somos los únicos que las estamos sufriendo. Algunos de nosotros estamos paralizados por el dolor. Cuando nos agobian las tragedias, cuando la vida es tan dolorosa que no podemos respirar, cuando recibimos golpes como el hombre en el camino a Jericó y se nos da por muertos. Jesús se presenta y echa aceite en nuestras heridas, nos levanta con ternura, nos lleva a un mesón y nos cuida. A aquellos de nosotros que estamos afligidos, Él dice: aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. Cristo sana las heridas. Algunos estamos simplemente muy cansados. El Elder Holland dijo: no debemos correr más a prisa de lo que nuestras fuerzas nos permitan. No obstante, a pesar de ello, sé que muchos de ustedes corren muy a prisa y su reserva de energía y fuerza emocional a veces está casi vacía. Cuando las expectativas nos abruman, podemos regresar y preguntar al Padre Celestial qué debemos dejar. Parte de nuestra experiencia es aprender qué no hacer, pero aún así es demasiado. El Salvador nos asegura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo está dispuesto a unirse al yugo y tirar con nosotros para aligerar nuestras cargas. Cristo es descanso. Algunos sentimos que no encajamos en el molde tradicional. Por varias razones no nos sentimos aceptados o aceptables. El Nuevo Testamento muestra los esfuerzos que hizo Jesús por llegar a todos. Leprosos, recaudadores de impuestos, niños, galileos, rameras, mujeres, fariseos, pecadores, samaritanos, viudas, soldados romanos, adúlteros, los ritualmente impuros. En casi todos los relatos, Él tiende la mano a alguien que no era tradicionalmente aceptado. En Lucas 19 se encuentra el relato de un recaudador de impuestos de Jericó llamado Zaqueo, quien subió a un árbol para ver a Jesús. Zaqueo era empleado del gobierno romano y se le veía como corrupto y pecador. Jesús lo vio en el árbol y lo llamó diciendo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me aloje en tu casa. Y cuando Jesús vio la bondad del corazón de Zaqueo y las cosas que hacía por los demás, aceptó su ofrenda diciendo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Cristo les dijo con ternura a los nefitas: he mandado que ninguno de vosotros se alejara. Pedro tuvo esa poderosa epifanía en Hechos 10 cuando declaró: Dios me ha mostrado que a ninguna persona llame común o inmunda. Un requisito de los discípulos cristianos y de los santos de los últimos días es demostrar amor los unos a los otros. Jesús nos extiende la misma clase de invitación que dio a Zaqueo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, entraré y cenaré contigo, y tú conmigo. Cristo nos ve en nuestro árbol. Algunos estamos perturbados con preguntas. Hace unos años me sentía agobiada e irritada por preguntas a las que no podía encontrar respuestas. Un sábado tuve un sueño en el que podía ver una pérgola y entendí que debía ir y pararme allí. Tenía 5 arcos que la rodeaban, pero las ventanas eran de piedra. Me quejé sin querer entrar porque el lugar era claustrofóbico.
Y se me ocurrió la idea de que el hermano de Jared pacientemente había fundido rocas hasta transformarlas en cristal transparente. El cristal es roca que ha sufrido un cambio de estado. Cuando el Señor tocó las piedras del hermano de Jared, brillaron con luz en los oscuros barcos. De repente sentí el deseo de estar en ese lugar, más que en cualquier otro. Era el lugar preciso, el único donde podría en realidad ver. Las preguntas no desaparecieron, pero al despertarme la pregunta era: ¿cómo vas a aumentar tu fe, así como lo hizo el hermano de Jared, para que tus piedras se conviertan en luz? Nuestros cerebros mortales están hechos para buscar comprensión y significado en paquetitos. No conozco todas las razones por las que el velo sobre la vida terrenal es tan grueso, porque no es la etapa de nuestro progreso eterno en la que tenemos todas las respuestas, sino que en la que adquirimos la certeza o a veces la esperanza de la evidencia de las cosas que no se ven. La certeza llega de maneras que no siempre son fáciles de analizar, pero hay luz en nuestra oscuridad. Jesús dijo: yo soy la luz y la vida y la verdad del mundo. Para quienes buscan la verdad, al principio puede parecer ser la absurda claustrofobia por las ventanas de piedra. Pero con paciencia y preguntas llenas de fe, Jesús puede transformar nuestras ventanas de piedra en cristal y luz. Cristo es luz para ver. Algunos sentimos que nunca podremos ser lo suficientemente buenos. El tinte escarlata del Antiguo Testamento no solo era colorido, sino resistente, porque su vivo color se fijaba a la lana y no se desteñía, sin importar cuántas veces se lavara. Satanás usa ese razonamiento para derrotarnos. La lana blanca teñida de escarlata nunca puede volver a ser blanca. Pero Jesucristo declara: mis caminos son más altos que vuestros caminos, y el milagro de su gracia es que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, su sangre escarlata nos devuelve la pureza. No es lógico, pero sin embargo es cierto. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor dice enfáticamente: quien se ha arrepentido del pecado es perdonado. Y yo, el Señor, no lo recuerdo más. En esencia, ven, razonemos juntos. ¿Has cometido errores? Todos fallan alguna vez. Ven a mí y arrepiéntete. No recordaré más el pecado. Puedes volver a estar bien. Tengo una obra para ti. Cristo emblanquece la lana. Pero, ¿cuáles son los pasos prácticos? ¿Cuál es la clave para reconectarnos con el poder de Jesucristo cuando estamos titubeando? El presidente Nelson lo dijo de manera muy sencilla: la clave es hacer y cumplir convenios sagrados. No es un camino complicado. Hagan que Cristo sea el centro de su vida. Si sienten que el faro de su testimonio se va apagando y las tinieblas se vuelven más densas, ármense de valor. Guarden sus promesas a Dios. Hagan sus preguntas. Con paciencia fundan las piedras en cristal. Vuélvanse a Jesucristo, quien aún los salva. Jesús dijo: soy la luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprenden. Lo que significa que no importa cuánto se esfuerce, la oscuridad no puede apagar esa luz. Jamás. Pueden confiar en que su luz estará allí para ustedes. Nosotros o los que amamos quizás oscurezcamos temporalmente. En el caso del templo de Salt Lake, el gerente de propiedades recibió una llamada casi de inmediato. La gente se dio cuenta. ¿Cuál era el problema con las luces del templo? Primero, los empleados fueron a cada panel eléctrico y encendieron las luces manualmente. Luego reemplazaron las baterías del suministro automático y las probaron para ver qué había fallado. Es difícil encender las luces solos. Necesitamos amigos los unos a los otros. Al igual que los empleados del templo, nos ayudamos mutuamente al llegar personalmente, recargar las baterías espirituales, reparar lo que salió mal. Al igual que la manzana del templo en Navidad, quizás solo seamos un foco en un árbol. Pero aún así hacemos brillar nuestra luz y juntos atraemos a millones a la casa del Señor. Lo mejor de todo, como el presidente Nelson nos alienta, podemos traer la luz del Salvador a nosotros y a los que son importantes para nosotros por el hecho sencillo de guardar nuestros convenios.
En muchas formas, el Señor recompensa esa acción fiel con poder y con gozo. Testifico que son amados. El Señor sabe cuánto se esfuerzan. Están progresando. Sigan adelante. Él ve todos sus sacrificios ocultos y los cuenta para su bien y el de aquellos a quienes aman. La obra que hacen no es en vano, no están solos. Su nombre mismo, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Él ciertamente está con ustedes. Avancen unos pasos más en la senda de los convenios. Aun cuando esté demasiado oscuro para ver muy lejos, las luces volverán a encenderse. Testifico de la veracidad de las palabras de Jesús, las cuales están llenas de luz. Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. En el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda escuchar el himno Asombro me da, el himno número 118, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual escucharemos a continuación. Asombro me da el amor
como subtítulo: mediante su expiación, Jesucristo tiene el poder para ayudarme a vencer el pecado, la muerte, las pruebas y las debilidades. A lo largo de las Escrituras, los profetas han testificado del poder de Jesucristo para librarnos del pecado y de la muerte, y para ayudarnos a vencer nuestras pruebas y debilidades. Medite a continuación. ¿De qué modo Cristo ha marcado la diferencia en su vida? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué es importante Jesucristo para usted? Medite nuevamente. A continuación se leerá una serie de versículos con la intención de que usted medite acerca de estas preguntas y escriba sus pensamientos y sentimientos en cuanto al Salvador. A continuación se leerá Isaías capítulo 61, los versículos del 1 al 3, que dicen lo siguiente: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, para proclamar buenas nuevas a los mansos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, y proclamar libertad a los cautivos, y a los prisioneros apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que lloran, a ordenar que a los que estén de duelo en Sión se les dé gloria, en lugar de ceniza, aceite de gozo, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar de espíritu apesadumbrado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para que Él sea glorificado. Ahora leeremos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, los versículos del 26 al 28, que dicen lo siguiente: Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis juicios, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Ahora leeremos en el libro de Mateo, en el capítulo 11, los versículos del 28 al 30, que dicen lo siguiente: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Ahora leeremos en el libro de Lucas, en el capítulo 1, los versículos del 46 al 55, que dicen lo siguiente: Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de su sierva. Porque he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso y santo en su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó a los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. A los hambrientos llenó de bienes, y a los ricos los despidió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Ahora leeremos en el libro de Romanos, en el capítulo 8, los versículos del 35 al 39, que dice lo siguiente: ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro,
o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos considerados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 7, los versículos del 10 al 13, que dicen lo siguiente. He aquí, nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados, y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se hará sombra, y concebirá por el poder del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, sí, aún el Hijo de Dios, y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 11, los versículos del 42 al 45, que dicen lo siguiente. Ahora bien, hay una muerte que se llama la muerte temporal, y la muerte de Cristo desatará las ligaduras de la muerte temporal, de modo que todos se levantarán de esta muerte. El espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros, así como las coyunturas, serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos ahora, y seremos llevados ante Dios, conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa. Pues bien, esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos, y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma, o en el cuerpo, cual se encuentra ahora, y serán llevados a comparecer ante el tribunal de Cristo, el Hijo, y Dios el Padre, y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o malas. Ahora bien, he aquí, te he hablado concerniente a la muerte del cuerpo temporal, y también acerca de la resurrección del cuerpo mortal. Te digo que este cuerpo mortal se levanta como cuerpo inmortal, es decir, de la muerte, sí, de la primera muerte a vida, de modo que no pueden morir ya más. Sus espíritus se unirán a sus cuerpos para no ser separados nunca más, por lo que esta unión se torna espiritual e inmortal para no volver a haber corrupción. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 58, el versículo 11, donde se menciona. Sí, y sucedió que el Señor nuestro Dios nos consoló con la seguridad que nos libraría. Sí, de tal modo que habló paz a nuestras almas, y nos concedió una gran fe. Sí, de tal modo que habló paz a nuestras almas, y nos concedió una gran fe, e hizo que en él pusiéramos la esperanza de nuestra liberación. Ahora leeremos en el libro de Moroni, en el capítulo 10, los versículos del 32 al 33, que dicen lo siguiente. Sí, venid a Cristo, y perfeccionaos en él, y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad, y amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo.
Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo, por la gracia de Dios, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre, para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos sin mancha. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 19, los versículos del 15 al 19, que dicen lo siguiente. Así que te mando que te arrepientas, arrepiéntete, no sea que te hiera con la vara de mi boca, y con mi enojo, y con mi ira, y sean tus padecimientos dolorosos. Cuán dolorosos no lo sabes, cuán intensos no lo sabes. Sí, cuán difíciles de aguantar, no lo sabes, porque he aquí, yo Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer, así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor, y sangrara por cada poro, y padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí, y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá en el libro de Moisés, en el capítulo 5, los versículos del 9 al 12, que dicen lo siguiente. Y en ese día descendió sobre Adán el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo, diciendo, soy el unigénito del Padre, desde el principio, desde ahora y para siempre, para que así como has caído pueda ser redimido, y también todo el género humano, sí, cuantos quieran. Y Adán bendijo a Dios en ese día, y fue lleno, y empezó a profetizar concerniente a todas las familias de la tierra, diciendo, bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión se han abierto mis ojos, y tendré gozo en esta vida. Y en la carne de nuevo veré a Dios. Y Eva su esposa oyó todas estas cosas, y se regocijó diciendo, de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna, que Dios concede a todos los que son obedientes. Y Adán y Eva bendijeron el nombre de Dios, e hicieron saber todas las cosas a sus hijos e hijas. También se recomienda estudiar el mensaje El toque del Salvador, por el elder Walter F. González, de los 70, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2019, el cual escucharemos a continuación. Hace unos 2000 años, el Salvador descendía de la montaña tras enseñar las bienaventuranzas y otros principios del Evangelio. En su camino se le acercó un hombre enfermo de lepra, quien, mostrando reverencia y respeto, se postró ante Cristo para implorar el alivio de sus pesares. Su súplica fue simple: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Su súplica fue simple, y tocándolo, dijo, Señor, si quieres limpiarme. Y el Señor dijo, quiero, sé limpio. Por lo tanto, aprendemos que nuestro Salvador siempre quiere bendecirnos. Algunas bendiciones podrán llegar de inmediato, otras se demorarán más, y algunas incluso podrán concentrarse después de esta vida. Pero en su debido tiempo llegarán. Al igual que el leproso, podemos hallar fuerza y consuelo en esta vida cuando aceptamos la voluntad de Dios, sabiendo que nos quiere bendecir. Podemos encontrar la fuerza para enfrentar cualquier desafío, incluyendo cualquier tentación, y para entender y sobrellevar nuestras circunstancias difíciles. Sin duda, en uno de los momentos más agobiantes de su vida, el Salvador encontró fuerza para prevalecer cuando le dijo a su Padre, hágase tu voluntad. El leproso no presentó su pedido de forma
pretenciosa ni demandante. Sus palabras revelan una actitud humilde, pero también el deseo genuino de que la voluntad del Salvador fuese lo que tuviese lugar. Se trata de un ejemplo de la actitud con la cual debemos venir a Cristo. Hemos de venir a Él con la certeza de que la voluntad del Salvador siempre es y siempre será lo mejor para nuestras vidas mortales y eternas. Él posee una perspectiva eterna que nosotros no siempre tenemos. Debemos venir a Cristo con el deseo genuino de que nuestra voluntad sea absorbida en la voluntad de Él, la cual nos prepara para la vida eterna. Resulta muy difícil imaginar el sufrimiento físico y emocional que agobiaba al leproso que acudió al Salvador. La lepra afecta a los nervios y la piel, produciendo desfiguraciones y discapacidades. Resultaba además en un enorme estigma social. El enfermo de lepra debía abandonar a sus seres queridos y vivir aislado de la sociedad. Se consideraba que el leproso era inmundo tanto física como espiritualmente. Por ello, la ley de Moisés exigía que el leproso usase ropas rasgadas y gritase inmundo a su paso. Enfermos y despreciados, los leprosos terminaban viviendo en casas abandonadas o en tumbas. No es difícil imaginarse que el leproso que se acercó al Salvador llegaba abatido. De un modo u otro, nosotros también podemos sentirnos abatidos, ya sea por acciones propias o por ajenas, por circunstancias dentro o fuera de nuestro control. En esos momentos, podemos poner nuestra voluntad en manos de Él. Hace algunos años, Zulma, mi media naranja, mi esposa, recibió una difícil noticia. Tenía un quiste en la glándula parótida, el cual le crecía aceleradamente. Se le empezó a hinchar el rostro y tenía que someterse a una delicada intervención. Muchas inquietudes le pasaban por la mente y le oprimían el corazón. ¿Era maligno el tumor? ¿Cómo se recuperaría su cuerpo? ¿Se le paralizaría la cara? ¿Qué tan fuerte sería el dolor? ¿Le quedaría el rostro marcado de forma permanente? ¿Regresaría el tumor una vez que lo extirparan? Acostada incluso cuando no pudo asistir a la boda de nuestros hijos, que iba a llevarse a cabo 2 semanas después, acostada en el quirófano, se sentía abatida. En ese momento de crucial importancia, el Espíritu le susurró que tenía que aceptar la voluntad del Señor. Entonces decidió depositar su confianza en Dios. Sintió fuertemente que cualquiera que fuera el resultado, la voluntad divina sería lo mejor para ella. Pronto la envolvió un sueño quirúrgico. Poco después, escribió con sentido poético en su diario lo siguiente: en la mesa del cirujano me postré ante ti, y rendida mi voluntad ante la tuya, dormida me quedé. Sabía que podía acudir a ti, sabiendo que nada malo puede venir de ti. Ella obtuvo fuerza y consuelo al rendir su voluntad ante la del Padre. Ese día, Dios la bendijo en gran manera. Sea cual sea nuestra circunstancia, podemos ejercer la fe para venir a Cristo y descubrir un Dios en quien confiar. Como escribió Gabriel, mi hijo, dice el profeta que el rostro de Dios resplandece más que el sol, y que su largo cabello es blanco más que la nieve, y que su voz ruge con estruendo como de un río, y a su lado el hombre nada es. Me oprime cobrar conciencia de que nada soy, y busco a tientas un Dios en quien confiar. Y recién así descubro al Dios en quien confiar. Podemos confiar en Él porque nos ama y desea lo mejor para nosotros en toda circunstancia. El leproso llegaba impulsado por el poder de la esperanza. El mundo no le ofrecía soluciones, ni siquiera consuelo. Y por eso, el sencillo toque del Salvador debió ser como una caricia para toda el alma.
No podemos más que imaginar los sentimientos de profunda gratitud que este leproso pudo haber experimentado al sentir el toque del Salvador, y más aún cuando escuchó las palabras, quiero, sé limpio. El relato cuenta que al instante su lepra fue limpiada. Del mismo modo, también nosotros podemos sentir el toque de su amorosa mano sanadora. ¡Cuán alegría, esperanza y gratitud trae a nuestra alma el saber que el Salvador quiere ayudarnos a ser limpios! Al venir a Él, Dios acudirá a nuestro rescate, ya sea para curarnos o para darnos la fuerza que precisamos a fin de enfrentar cualquier situación. En todo caso, la aceptación de su voluntad, no de la nuestra, nos servirá para entender nuestras circunstancias. Nada malo viene de Dios. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Tal vez no nos retire las cargas de inmediato. A veces puede hacer que sintamos ligeras esas mismas cargas, como lo hizo con Alma y su pueblo. A la larga, por causa de los convenios, las cargas serán quitadas, ya sea en esta vida o en la resurrección. El deseo genuino de que su voluntad sea hecha, junto con la comprensión de la naturaleza divina de nuestro Redentor, nos ayuda a desarrollar la misma fe que demostró el leproso para ser limpio. Jesucristo es un Dios de amor, un Dios de esperanza, un Dios de sanación, un Dios que quiere bendecirnos y ayudarnos a estar limpios. Lo quiso antes de que viniéramos a esta tierra cuando se ofreció a rescatarnos si caíamos en transgresión. Lo quiso en Getsemaní cuando enfrentó un dolor humanamente inconcebible durante la agonía de pagar el precio del pecado. Y lo quiere ahora cuando ruega al Padre por nosotros. Por eso, su voz resuena todavía. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él puede sanarnos y elevarnos porque tiene la capacidad de hacerlo. Tomó sobre sí todos los padecimientos del cuerpo del Espíritu para que sus entrañas fueran llenas de misericordia y para así ayudarnos en todo, e incluso sanarnos y elevarnos. Las palabras de Isaías citadas por Abinadí expresan esto de una manera bella y profunda. Ciertamente, Él ha llevado nuestros pesares y sufrido nuestros dolores. El herido fue por nuestras transgresiones, golpeado por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y con sus llagas somos sanados. Este mismo principio se enseña en el siguiente poema. Oh carpintero de Nazaret, ¿te será posible reparar mi destrozado corazón y mi vida destrozada de verdad? Y por su amor y gran bondad, su vida dulce entretejerá. Con la nuestra destrozada y vida nueva creará. Oh carpintero de Nazaret, convierte en plena perfección los destrozados ídolos de mi ser. Deseo, esperanza, fe y aspiración. Oh carpintero de Nazaret. Si de forma alguna se sienten impuros o se sienten abatidos, sepan por favor que pueden ser limpios, que pueden ser reparados, porque Él les ama. Confíen en que nada malo puede venir de Él. Por causa de que descendió debajo de todo, Él hace posible que lo que sea que esté destrozado en nuestras vidas pueda ser reparado. Y así nos podemos reconciliar con Dios. Mediante Él, todas las cosas se reconcilian, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vengamos a Cristo dando todo el paso necesario. Al hacerlo, que nuestra actitud sea la de decir, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si lo hacemos, podremos recibir el toque sanador del Maestro, acompañado del dulce eco de su voz que dice, quiero, sé limpio. El Salvador es un Dios en quien podemos confiar.
Él es el Cristo, el ungido, el Santo Mesías, de quien testifico en su santo nombre, a saber, Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven, sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 16. Pascua de Resurrección. Lección asignada del 11 al 17 de abril de 2022. Titulado Destruirá a la muerte para siempre.